Si crees que el alcohol es el verdadero problema en una relación, ya estás en peligro. Así se siente el amor cuando solo es seguro mientras alguien está sobrio, y cuando tu cuerpo se prepara para el impacto antes de que tu mente entienda por qué. No siempre fue así. Necesito decir eso primero, porque esa es la parte que te mantiene ahí. No éramos una pareja obviamente rota desde el inicio. Nos conocimos en Ciudad de México, de una forma normal, a través de amigos en común, y durante mucho tiempo nuestra vida se sintió estable. No perfecta, pero cálida. No siempre era color de rosa, pero nos llevábamos bien, reíamos con facilidad. Teníamos rutinas que hacían que los días se sintieran previsibles. Cuando Andrés no bebía, era atento de una manera tranquila. Recordaba cosas pequeñas que yo mencionaba al pasar. Me tocaba la espalda cuando pasaba detrás de mí en la cocina. Por las noches se sentaba cerca en el sillón, su pierna tocando la mía, su mano descansando ahí como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. En esos momentos, mi cuerpo estaba en calma sin que yo lo pensara, mis hombros relajados, mi respiración lenta. El alcohol siempre estuvo presente, pero no parecía una amenaza. Una cerveza después del trabajo, algunas copas los fines de semana, nada que se sintiera como una señal de alerta. Cuando estaba sobrio, la casa se sentía segura. Yo no cuidaba cada palabra, no pensaba en el momento exacto para hablar, no pensaba en puertas ni salidas. La primera vez que algo cambió fue tan pequeña que resultó fácil ignorarla. Un viernes por la noche. Llovía. Las ventanas vibraban suavemente. Solo una lámpara encendida en la sala, con una luz cálida. Andrés había estado bebiendo desde la tarde. Yo estaba en la cocina, con el teléfono en la mano, desplazándome por la pantalla sin leer nada. Cuando hablé, me interrumpió. Cuando di un paso hacia adelante, él dio otro también, cerrando el espacio entre nosotros. No fue ruidoso, no fue dramático, solo se sintió mal. Más tarde esa noche, intenté pasar junto a él para ir al refrigerador. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca. No fue un golpe, no fue un empujón, fue un agarre, firme, intencional, lo suficiente para que se me cortara la respiración y los dedos se me enfriaran. El piso de la cocina se sentía duro bajo mis pies descalzos. Me solté por instinto. Él me soltó de inmediato, como si no hubiera significado nada. A la mañana siguiente se disculpó antes de que yo dijera algo. Estaba sentado al borde de la cama, los codos sobre las rodillas, mirando al suelo. Dijo que no lo recordaba bien. Eso me inquietó más que el agarre en sí. Me dije que era el alcohol, el estrés, una mala noche. Me dije que no contaba. Después de eso, mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mis pensamientos. El sonido de botellas chocando tensaba mi mandíbula. Cuando su forma de hablar se volvía más lenta, el estómago se me cerraba. Empecé a observar sus manos sin decidirlo conscientemente. Me sentaba en lugar de quedarme de pie. Sujetaba el teléfono o una taza solo para sentir algo sólido entre mis manos. Hubo más momentos, siempre cuando había alcohol de por medio. Un empujón en el pasillo que hizo que mi hombro chocara contra la pared. Su mano presionando mi pecho para impedirme avanzar. Una vez quise salir un momento a tomar aire y él se apoyó en el marco de la puerta, el antebrazo bloqueando la salida, como si fuera una broma. Pero mi estómago cayó tan rápido que me dieron ganas de vomitar. A la mañana siguiente volví a ser tranquilo, amable, el hombre que me llevaba agua cuando me dolía la cabeza, el que preguntaba si había dormido bien, el que me besaba la frente antes de irse a trabajar. Mi mente se aferraba a esa versión y trataba de construir toda la relación a partir de ella. Y como no tenía heridas evidentes, como no cojeaba, como nada parecía realmente grave, no lo llamé por su nombre. Empecé a adaptarme, desarrollé pequeños hábitos de supervivencia, mantenía el teléfono siempre cargado, dejé de usar aretes en casa por un miedo difuso a que se engancharan en algo. Me servía agua antes de que él abriera otra cerveza para no tener que pasar junto a él después. Me sentaba cuando su tono cambiaba,
porque quedarme de pie empezaba a sentirse peligroso. El primer moretón visible apareció una noche que empezó normal. Habíamos pedido comida. La cocina olía a ajo y grasa. Andrés estaba de buen humor, casi cariñoso, hasta que algo en su expresión se cerró. Había bebido más de lo que admitía. Cuando me reí de algo en mi teléfono, se lo tomó como algo personal. Intenté alejarme y él me agarró del brazo para traerme de vuelta. No fue un golpe, no fue una bofetada, fue una mano cerrándose con fuerza. Un dolor caliente atravesó mi piel. Me quedé mirando la encimera, el patrón de la superficie, porque mirarlo a la cara se sentía peligroso. Me soltó después de un segundo. Más tarde, en el baño, bajo la luz fuerte del espejo, vi cómo el color aparecía en mi piel, primero rosado, luego más oscuro. Presioné con los dedos y el dolor regresó. Constante. Al día siguiente usé una sudadera aunque no hacía frío. Me dije que me había golpeado con algo. Ahí empezó la cuenta en mi cabeza. Sobrio, tranquilo, alcohol impredecible, alcohol físico. No lo decía en voz alta, pero mi cuerpo ya vivía según esa lógica. El pecho se me tensaba cuando escuchaba abrir una lata. La boca se me secaba. A veces las manos me temblaban al escribir, y las escondía sujetando una taza hasta que el frío dejaba un círculo en la palma. Intenté arreglarlo. Propuse un mes sin alcohol. Aceptó. Durante 3 semanas fue atento, gracioso, casi como al principio. Mis hombros se relajaron. Dejé de sobresaltarme con cada ruido. Empecé a creer la historia que necesitaba creer. No es él, es el alcohol. Luego una noche llegó con un paquete de cervezas como si nada. Dijo que había tenido un día difícil. ¿Solo unas pocas?, dijo. Mi cuerpo se tensó antes de que yo respondiera. En ese momento entendí algo que ya no pude olvidar. Mi seguridad tenía condiciones, y las condiciones no avisan antes de desaparecer. Los primeros minutos después de que abrió ese paquete de cervezas, no pasó nada. Y eso era parte del problema. Andrés se sentó en el sillón, todavía con los zapatos puestos, mirando el teléfono como cualquier otra noche. La televisión murmuraba de fondo. Yo intenté comportarme normal, pero mi cuerpo ya había cambiado de estado. Los hombros ligeramente tensos, la respiración corta. Tenía el teléfono en la mano, la pantalla apagada, y aún así movía el pulgar, como si eso pudiera mantenerme anclada. Con la segunda cerveza, su voz se volvió más fuerte. Con la tercera perdió la paciencia. No era solo lo que decía, era la forma en que se acercaba demasiado, cómo ocupaba los marcos de las puertas sin tocarme. Empecé a hacer cosas pequeñas sin darme cuenta. Me serví agua antes de que terminara la cerveza para no tener que pasar junto a él después. Revisé que las llaves estuvieran en mi bolsa. Me senté, porque estar de pie empezaba a sentirse como el inicio de una huida. Esa noche terminó en la cocina. La luz del techo era demasiado fuerte, hacía que todo se viera duro. Intenté pasar junto a él con el vaso en la mano. Dio medio paso y me empujó con el hombro contra la encimera. El borde se me clavó en la parte baja de la espalda. El aire se me fue del pecho. Cuando dije ya, su rostro se tensó, como si lo hubiera desafiado. Me agarró del antebrazo y lo giró hacia atrás. No lo suficiente para romperlo. Justo lo suficiente para que doliera. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Sentí el pulso en la punta de los dedos. Me quedé mirando el grifo, las manchas de agua en el acero, porque mirarlo atón a él se sentía como echar gasolina al fuego. Cuando me soltó, no me moví de inmediato. Abrí y cerré la mano despacio, comprobando que seguía funcionando. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café. Me preguntó si quería huevos. Yo estaba frente al fregadero, con las manos bajo el agua tibia, y mi piel se sentía demasiado sensible, como si todo tocara más fuerte de lo normal. Lo observé en el reflejo del microondas en lugar de girarme por completo. Se veía tranquilo, normal. Esa diferencia entre lo que mi cuerpo sabía y lo que mis ojos veían empezó a hacerme dudar de mí misma. Esa fue la verdadera complicación psicológica. No solo le tenía miedo a él,
Empecé a tenerle miedo a mi propia percepción. Me repetía que estaba exagerando, que otras mujeres la pasaban peor, que eso no era violencia real, porque no me golpeaba. Pensaba esas cosas mientras me bajaba la manga para cubrir un moretón, mientras usaba un reloj para tapar marcas rojas en la muñeca, mientras me decía que no había nada que ocultar, hasta que una compañera de trabajo me preguntó si estaba bien. Fue un martes. La cocina de la oficina olía a pan quemado. Yo revolvía azúcar en el café con una cucharita de plástico, mirando el pequeño remolino que se formaba. Las manos me temblaban un poco y apoyé el codo en la mesa para estabilizarme. Ella miró mi manga y dijo, en voz baja, ¿te lastimaste el brazo? Sentí un golpe de calor en la cara. Me reí demasiado rápido y dije que me había pegado con una puerta. La mentira salió fácil, porque ya la había practicado en mi cabeza, pero la garganta se me cerró. Volví a mi escritorio y me quedé mirando la pantalla sin leer nada, con el corazón latiendo demasiado rápido para ser una mañana normal. Esa noche abrí la galería del teléfono. La foto de la marca del cinturón seguía ahí, la línea roja cruzando mi clavícula. Al pasar el dedo sobre la pantalla, los dedos se me entumecieron. No la borré. Tampoco se la mostré a nadie. La guardé, como una piedra en el bolsillo. Una prueba de que no estaba loca. Una semana después estuvo sobrio 4 días. 4 días se sintieron como un respiro. Dormí mejor. Respiré más profundo. Dejé de escuchar cada ruido. Al 5.º día llegó con una botella en lugar de latas. Se sentía como si estuviera subiendo el nivel. Ya estaba irritado antes de beber. Cuando giró la tapa, el pecho se me cerró. Se sirvió un vaso y me miró, esperando algo. Mantuve la voz calmada y dije que ya habíamos hablado de eso. Su sonrisa fue fina, cortante. Dijo que yo era controladora. Dijo que yo era la razón por la que bebía. La boca se me secó. La lengua se me pegó al paladar. Cuando me di la vuelta, me arrancó el teléfono de la mano. El vacío repentino en la palma me desestabilizó. Lo intenté recuperar y él lo retiró, riéndose como si fuera un juego. El estómago se me revolvió. Le dije que me lo devolviera. Su expresión se volvió plana. Me empujó contra el sillón. No fue un empujón fuerte, solo lo suficiente. La espalda chocó contra los cojines y el aire salió de mis pulmones. Las piernas se me deslizaron hacia adelante y el talón rozó la mesa. Me mordí la lengua y sentí sabor a metal. Él se quedó de pie frente a mí, con mi teléfono en la mano, los nudillos blancos. Entonces hizo algo que volvió todo más frío. Se acercó y apoyó el antebrazo frente a mi cuello. No me estaba estrangulando, no apretó. Solo me presionó contra el respaldo para que no pudiera incorporarme. El aire entraba en bocanadas pequeñas y rápidas. Las manos se me levantaron solas y mis dedos se aferraron a la manga de su sudadera. Sentí la tela bajo las uñas. Mi vista se cerró alrededor de su hombro. Duró solo unos segundos. Se apartó como si ya hubiera demostrado algo. Yo me quedé ahí, mirando el techo, tragando aire, con la garganta ardiendo. Las manos me temblaban tanto que las metí debajo de los muslos para inmovilizarlas. Arrojó el teléfono al sillón. La pantalla estaba estrellada, llena de grietas. No supe si se rompió cuando lo arrancó o cuando cayó. Solo vi ese patrón, congelado como un impacto. Después de que se fue a dormir, me senté sola en la cocina con un vaso de agua que no pude beber. El grifo goteaba. El reloj del horno marcaba la hora equivocada, porque nunca lo habíamos arreglado. Me dolía la garganta al tragar. La toqué con 2 dedos y ya se sentía sensible. En el espejo del baño vi un enrojecimiento leve, nada escandaloso. Lo suficiente para darme náuseas. Tomé otra foto. Esta vez creé una carpeta. Le puse un nombre aburrido, algo discreto. Mis manos ya no temblaban mientras lo hacía, y eso fue lo que más miedo me dio. Me estaba volviendo experta. Empecé a prepararme sin admitirlo. Una llave extra en el bolsillo del abrigo. Efectivo en un compartimento de la bolsa. Documentos guardados detrás de suéteres viejos. Me decía que solo estaba siendo organizada. Mi cuerpo sabía que estaba planeando una salida.
El siguiente incidente ocurrió en un lugar donde nunca pensé que pasaría, en público, y aún así, oculto. Salíamos de un bar pequeño del barrio un sábado por la noche. No estaba lleno, no estaba ruidoso. Había suficiente gente como para fingir normalidad. Andrés había estado bebiendo con amigos, sonriendo demasiado, con la mano en mi cintura como si todo estuviera bien. Al salir, el aire frío me golpeó la cara y sentí alivio, como si la noche hubiera terminado. En la escalera del edificio, su chaqueta olía a cerveza y humo. La luz con sensor se encendió, blanca y dura. Yo iba un escalón adelante cuando me acusó de haber mirado a alguien. No entendí ni de qué hablaba. Me giré para responder y me jaló de la correa del bolso. El tirón me sacudió el hombro. La correa se clavó en mi clavícula. Tropecé y me sostuve del barandal, el metal frío bajo la mano. Me presionó contra la pared con el antebrazo. La espalda chocó con el concreto pintado. El impacto me hizo castañear los dientes. Olí el alcohol en su aliento, agrio y cercano. El pecho se me comprimió como si los pulmones no tuvieran espacio. Mi mirada se quedó fija en el letrero de salida iluminado sobre la puerta. Entonces escuché pasos. Alguien subía la escalera. Andrés me soltó de inmediato. Las piernas me temblaban. Me aferré al barandal hasta que los dedos se me entumecieron. El vecino nos saludó con una sonrisa y siguió su camino, como si no hubiera pasado nada. En ese momento entendí lo fácil que era ocultarlo, y lo fácil que era desaparecer dentro de mi propia vida. A la mañana siguiente me dolía la clavícula, donde la correa había marcado. Había una sombra pálida en el pecho. Me puse un suéter y fui al supermercado, con él como si fuéramos una pareja normal. Empujé el carrito con las dos manos porque una sola se sentía insegura. Dentro de mí, el dilema moral por fin tomó forma. Si se lo decía a alguien, se volvería real. Si se volvía real, tendría que actuar. Si actuaba, perdería la vida que había construido. Y si no actuaba, mi cuerpo seguiría pagando. Ahí fue cuando algo se rompió de verdad. No el miedo, el cálculo. Porque ya podía ver la secuencia completa. Beber, cambio, manos, presión, disculpa, mañana, repetición. Y sabía que una noche no se quedaría solo en moretones. Los primeros minutos, después de que abrió ese paquete de cervezas, no pasó nada. Y eso era parte del problema. Andrés se sentó en el sillón, todavía con los zapatos puestos, mirando el teléfono como cualquier otra noche. La televisión murmuraba de fondo. Yo intenté comportarme normal, pero mi cuerpo ya había cambiado de estado. Los hombros ligeramente tensos, la respiración corta, tenía el teléfono en la mano, la pantalla apagada y aún así movía el pulgar, como si eso pudiera mantenerme anclada. Con la segunda cerveza, su voz se volvió más fuerte. Con la tercera, perdió la paciencia. No era solo lo que decía, era la forma en que se acercaba demasiado, cómo ocupaba los marcos de las puertas sin tocarme. Empecé a hacer cosas pequeñas sin darme cuenta. Me serví agua antes de que terminara la cerveza para no tener que pasar junto a él después. Revisé que las llaves estuvieran en mi bolsa. Me senté, porque estar de pie empezaba a sentirse como el inicio de una huida. Esa noche terminó en la cocina. La luz del techo era demasiado fuerte, hacía que todo se viera duro. Intenté pasar junto a él con el vaso en la mano. Dio medio paso y me empujó con el hombro contra la encimera. El borde se me clavó en la parte baja de la espalda. El aire se me fue del pecho. Cuando dije ya, su rostro se tensó, como si lo hubiera desafiado. Me agarró del antebrazo y lo giró hacia atrás. No lo suficiente para romperlo, justo lo suficiente para que doliera. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Sentí el pulso en la punta de los dedos. Me quedé mirando el grifo, las manchas de agua en el acero, porque mirarlo a él se sentía como echar gasolina al fuego. Cuando me soltó, no me moví de inmediato. Abrí y cerré la mano despacio, comprobando que seguía funcionando. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café. Me preguntó si quería huevos. Yo estaba frente al fregadero, con las manos bajo el agua tibia, y mi piel se sentía demasiado sensible, como si todo tocara más fuerte de lo normal.
Lo observé en el reflejo del microondas en lugar de girarme por completo. Se veía tranquilo, normal. Esa diferencia entre lo que mi cuerpo sabía y lo que mis ojos veían empezó a hacerme dudar de mí misma. Esa fue la verdadera complicación psicológica. No solo le tenía miedo a él, empecé a tenerle miedo a mi propia percepción. Me repetía que estaba exagerando, que otras mujeres la pasaban peor, que eso no era violencia real porque no me golpeaba. Pensaba esas cosas mientras me bajaba la manga para cubrir un moretón, mientras usaba un reloj para tapar marcas rojas en la muñeca, mientras me decía que no había nada que ocultar. Hasta que una compañera de trabajo me preguntó si estaba bien. Fue un martes. La cocina de la oficina olía a pan quemado. Yo revolvía azúcar en el café con una cucharita de plástico, mirando el pequeño remolino que se formaba. Las manos me temblaban un poco, y apoyé el codo en la mesa para estabilizarme. Ella miró mi manga y dijo, en voz baja, ¿te lastimaste el brazo? Sentí un golpe de calor en la cara. Me reí demasiado rápido y dije que me había pegado con una puerta. La mentira salió fácil, porque ya la había practicado en mi cabeza. Pero la garganta se me cerró. Volví a mi escritorio y me quedé mirando la pantalla sin leer nada, con el corazón latiendo demasiado rápido para hacer una mañana normal. Esa noche abrí la galería del teléfono. La foto de la marca del cinturón seguía ahí. La línea roja cruzando mi clavícula. Al pasar el dedo sobre la pantalla, los dedos se me entumecieron. No la borré. Tampoco se la mostré a nadie. La guardé como una piedra en el bolsillo. Una prueba de que no estaba loca. Una semana después estuvo sobrio 4 días. 4 días se sintieron como un respiro. Dormí mejor. Respiré más profundo. Dejé de escuchar cada ruido. Al 5.º día llegó con una botella en lugar de latas. Se sentía como si estuviera subiendo el nivel. Ya estaba irritado antes de beber. Cuando giró la tapa, el pecho se me cerró. Se sirvió un vaso y me miró, esperando algo. Mantuve la voz calmada y dije que ya habíamos hablado de eso. Su sonrisa fue fina, cortante. Dijo que yo era controladora. Dijo que yo era la razón por la que bebía. La boca se me secó. La lengua se me pegó al paladar. Cuando me di la vuelta, me arrancó el teléfono de la mano. El vacío repentino en la palma me desestabilizó. Lo intenté recuperar y él lo retiró, riéndose como si fuera un juego. El estómago se me revolvió. Le dije que me lo devolviera. Su expresión se volvió plana. Me empujó contra el sillón. No fue un empujón fuerte, solo lo suficiente. La espalda chocó contra los cojines y el aire salió de mis pulmones. Las piernas se me deslizaron hacia adelante y el talón rozó la mesa. Me mordí la lengua y sentí sabor a metal. Él se quedó de pie frente a mí, con mi teléfono en la mano, los nudillos blancos. Entonces hizo algo que volvió todo más frío. Se acercó y apoyó el antebrazo frente a mi cuello. No me estaba estrangulando, no apretó. Solo me presionó contra el respaldo para que no pudiera incorporarme. El aire entraba en bocanadas pequeñas y rápidas. Las manos se me levantaron solas y mis dedos se aferraron a la manga de su sudadera. Sentí la tela bajo las uñas. Mi vista se cerró alrededor de su hombro. Duró solo unos segundos. Se apartó como si ya hubiera demostrado algo. Yo me quedé ahí, mirando el techo, tragando aire, con la garganta ardiendo. Las manos me temblaban tanto que las metí debajo de los muslos para inmovilizarlas. Arrojó el teléfono al sillón. La pantalla estaba estrellada, llena de grietas. No supe si se rompió cuando lo arrancó o cuando cayó. Solo vi ese patrón, congelado como un impacto. Después de que se fue a dormir, me senté sola en la cocina con un vaso de agua que no pude beber. El grifo goteaba. El reloj del horno marcaba la hora equivocada porque nunca lo habíamos arreglado. Me dolía la garganta al tragar. La toqué con 2 dedos y ya se sentía sensible. En el espejo del baño vi un enrojecimiento leve, nada escandaloso, lo suficiente para darme náuseas. Tomé otra foto. Esta vez creé una carpeta. Le puse un nombre aburrido, algo discreto.
Mis manos ya no temblaban mientras lo hacía, y eso fue lo que más miedo me dio. Me estaba volviendo experta. Empecé a prepararme sin admitirlo. Una llave extra en el bolsillo del abrigo, efectivo en un compartimento de la bolsa, documentos guardados detrás de suéteres viejos. Me decía que solo estaba siendo organizada. Mi cuerpo sabía que estaba planeando una salida. El siguiente incidente ocurrió en un lugar donde nunca pensé que pasaría, en público, y aún así oculto. Salíamos de un bar pequeño del barrio un sábado por la noche. No estaba lleno, no estaba ruidoso. Había suficiente gente como para fingir normalidad. Andrés había estado bebiendo con amigos, sonriendo demasiado, con la mano en mi cintura como si todo estuviera bien. Al salir, el aire frío me golpeó la cara y sentí alivio, como si la noche hubiera terminado. En la escalera del edificio, su chaqueta olía a cerveza y humo. La luz con sensor se encendió, blanca y dura. Yo iba un escalón adelante cuando me acusó de haber mirado a alguien. No entendí ni de qué hablaba. Me giré para responder y me jaló de la correa del bolso. El tirón me sacudió el hombro. La correa se clavó en mi clavícula. Tropecé y me sostuve del barandal, el metal frío bajo la mano. Me presionó contra la pared con el antebrazo. La espalda chocó con el concreto pintado. El impacto me hizo castañar los dientes. Olí el alcohol en su aliento, agrio y cercano. El pecho se me comprimió, como si los pulmones no tuvieran espacio. Mi mirada se quedó fija en el letrero de salida iluminado sobre la puerta. Entonces escuché pasos. Alguien subía la escalera. Andrés me soltó de inmediato. Las piernas me temblaban. Me aferré al barandal hasta que los dedos se me entumecieron. El vecino nos saludó con una sonrisa y siguió su camino, como si no hubiera pasado nada. En ese momento entendí lo fácil que era ocultarlo, y lo fácil que era desaparecer dentro de mi propia vida. A la mañana siguiente me dolía la clavícula donde la correa había marcado. Había una sombra pálida en el pecho. Me puse un suéter y fui al supermercado con él, como si fuéramos una pareja normal. Empujé el carrito con las dos manos porque una sola se sentía insegura. Dentro de mí, el dilema moral por fin tomó forma. Si se lo decía a alguien, se volvería real. Si se volvía real, tendría que actuar. Si actuaba, perdería la vida que había construido. Y si no actuaba, mi cuerpo seguiría pagando. Ahí fue cuando algo se rompió de verdad. No el miedo, el cálculo, porque ya podía ver la secuencia completa. Beber, cambio, manos, presión. Disculpa, mañana, repetición. Y sabía que una noche no se quedaría solo en moretones.